Ideas verdes incoloras. Un programa que busca acercarse a figuras del mundo de las letras y de la universidad. Dirigido por estudiantes de Filología Hispánica. Los jueves a las 8 de la tarde de forma quincenal en la 89.0 FM o en radio.usal.es. And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos un día más a Ideas Verdes Incoloras, un programa de entrevistas que pretende acercarnos a todas esas personas que eligieron vivir por y para las letras. Desde Radio Usal tenemos la oportunidad de ofrecer este espacio para todos vosotros. Pero antes de que conozcáis al invitado de hoy, os presento al equipo. Luis Pérez. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar de vuelta otra vez por aquí. Ariadna Vergés. Hola, muy buenas. Jaime Ruiz. ¿Qué tal? Buenas. Marina López. Muy buenas, Anaya. Pues sin más demora, empezamos. Muy bien, pues hoy tenemos con nosotros a Maribel Andrés Llamero, que es doctora en Literatura Española Hispanoamericana, con la tesis Poesía y Galantería en la Comunidad Interliteraria Peninsular, edición crítica y estudio del arte de galantería de Don Francisco de Portugal. Es, además, licenciada en Filología Hispánica, Filología Portuguesa y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Trabaja como profesora asociada de literatura brasileña en la Universidad de Salamanca, al mismo tiempo que imparte clases de lengua y cultura españolas a extranjeros. La vida académica le ha llevado a vivir en París, Río de Janeiro, Buenos Aires y Lisboa. De igual modo que sucede en el recién celebrado Día de la Poesía, el pasado 21 de este mes, observamos en nuestra invitada el equinoccio de la parte rigurosa y literal, quizá fría en ocasiones, del mundo académico y sus convencionalismos, junto a la latente dimensión de la creación literaria, quizá cálida en ocasiones, como nos enseña en su obra 80.000 soldados de terracota, pues se nos presenta la poesía como quien nos acompaña y consuela frente a una bestia que ha reptado desde su angosto y húmedo nido, para constatar finalmente el cambio de estación al leer me pongo en pie con tus ganas de vivir, riego tus flores, cuido tu jazmín, te guardo el sol por si regresas. Bienvenida, Maribel. Muchísimas gracias, chicos, y gracias, Jaime, por esa presentación tan bonita. Pues entonces comenzamos con la primera sección de hoy. Vamos a conocernos mejor. Bueno, Maribel, tenemos la costumbre en este programa de comenzar por una parte más biográfica, para conocer en profundidad al invitado, ya no solo qué hace o a qué se dedica, sino también de dónde viene. Y el primer lugar de donde venimos es de la infancia, de nuestra familia. Totalmente. Entonces, bueno, ¿qué nos puedes contar acerca de la primera etapa, los primeros pasos de tu vida? Pues por suerte para mí puedo decir que fue una infancia feliz, y eso es la infancia que todo el mundo debería tener, una infancia feliz. Mi infancia transcurrió entre Salamanca, porque soy salmantina, pero toda mi familia es de Zamora. Entonces los veranos, de hecho más o menos al día siguiente de tener las vacaciones del colegio, prácticamente al día siguiente me mandaban al pueblo de mi madre, a Manzanal del Barco en Zamora. No es Fermosella, aunque mucha gente me vincula con ese lugar, con el que no tengo ninguna relación. Y pasaba allí con mi abuela materna y mi hermano el verano entero. Y era pues el espacio más feliz y más maravilloso del mundo, de una libertad total, que mira que Salamanca no es una ciudad muy grande, pero obviamente entre la rutina escolar y después pues el cuidado de los padres y la vigilancia extrema, pues sí, el pueblo era como una cosa salvaje, ¿no? Muy vital y llena de, como digo, de libertad, de espacios que recorrer sin ningún tipo de miedo, ¿no? Y entonces allí estaban los amigos y las horas perdidas, muertas y una maravilla. ¿Fue en estos espacios donde empezaste a leer, tal vez, a cultivar ese gusto por la poesía? Bueno, realmente siempre he leído mucho, porque en mi casa todo el mundo es muy lector, entonces creo que es otra herencia bonita de mi hogar.
Los libros estaban al alcance de la mano y además tengo un tío, mi tío Braulio, que escribe, es escritor, y escribía sobre todo literatura infantil. Entonces yo siempre le digo a él, medio broma, medio en serio, que es su culpa, ¿no?, que yo escriba o que me guste tanto la literatura, porque mi hermano y yo somos protagonistas de un libro que él escribió que se llamaba El televisor mágico. Entonces nos lo dedicó y éramos los protagonistas. Entonces yo le digo que él me hizo creer que se podía vivir en un libro. Entonces yo crecí pensando que uno podía escribir, ¿no?, que era un oficio, no solamente que uno pueda amar la literatura, sino que había personas, como de hecho mi tío, ¿no?, que escribía. Entonces, ¿por qué no se va a poder escribir? Y era algo que hacía desde pequeña, escribir y leer con mucho placer. Lo que escribía, pues os imaginaréis que era una cosa horrorosa, que mi madre guarda con muchísimo cariño, pero cosas absurdas y sin mucho sentido, pero bueno, me animaban a seguir haciendo ese ejercicio y leer también. Y en el pueblo en verano leía muchísimo. No había agotado los libros rápidamente, entonces en el pueblo de mi madre es muy pequeño, el pueblo de al lado, que se llama Carvajales, tenía un kiosco y tenían los libros de bolsillo, típicos estos que gira, la cosa esa giratoria con libros de bolsillo. Entonces cuando venían mis padres los fines de semana, mi padre me iba a comprar libros a cargar y era casi cualquier cosa. Y estaba por ejemplo los de Agatha Christie, esos eran de 3 en 3, o sea, es que eso me duraban nada. Entonces sí, leía mucho. Sí, en verano es un espacio allí y ahora como dedicado, no diré íntegramente, pero en gran medida a la lectura. En concreto en la poesía, ¿cómo te introduces en la poesía? Pues sin querer. Yo pensaba que, o sea, como os digo, me gustaba escribir, pero yo hacía, claro, de pequeña pues hacía cosas como de prosa, iría a contar historias, que es lo que todo el mundo quiere hacer casi de manera espontánea, ¿no? Y sí escribía cosas de poesía, pero no sé si a vosotros como filólogos os pasó lo mismo. Entré en clase y cuando empecé a estudiar más a fondo la literatura, pues me entró como un cierto pánico. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo aportar? En fin, ya está, o sea, esto ya está aquí. Y de hecho no recuerdo quién fue el profesor, pero en una clase, no sé si era en tercero o en cuarto, un profesor dijo, bueno, si alguien aquí ha entrado en esta facultad creyendo que va a aprender a escribir, se ha equivocado de carrera. Y fue como, no, ahora en tercero o en cuarto. Bueno, entonces hubo ahí como una especie de pánico, pero yo seguía escribiendo, lo que pasa con más pudor, ¿no?, con menos desvergüenza. Y la poesía que hacía era como una cosa muy privada. Pensaba, como os digo, que iba a hacer prosa. Y nada, en una de esas estancias que antes mencionaba Jaime, cuando estaba en Lisboa un fin de semana que estaba aburrida, pues me puse a curiosear en mi ordenador, en las carpetas tengo como archivos Word con poemas y así. Y entonces me puse a leerlos, que es algo que hago de vez en cuando, los leo y los corrijo y los reviso. Y entonces dije, uy, hay muchos que como que hablan del mismo tema. Aquí hay una obsesión. Hay una línea, entonces, ¿no? Sí, entonces dije, voy a juntarlos todos. Entonces los imprimí, que soy muy poco ecológica en estas cosas, entonces imprimí todos y los empecé a ver, ay, sí, yo creo que con este. Y entonces de repente armé como un poemario, que es el de La lentitud del liberto, y pensé, bueno, esto no se lo voy a decir a nadie. Y cuando digo nadie, era 0 unidades de personas en el mundo. Entonces digo, no, esto no lo puede saber nadie porque me daba mucho pudor. Y además siempre que digo esto, no soy una persona con muchísima vergüenza, pero esto sí que me daba mucha vergüenza, quizá porque me importaba mucho. O sea, era algo que si hago el ridículo en otro asunto me da un poco más igual, pero en esto no quería hacer el ridículo. Y entonces, bueno, armé ese libro así tímidamente, lo mandé a 2 o 3 concursos, además estaba allá en Lisboa y sabéis que mandar a concursos además es un dineral, entonces mandé como un par así tímidamente. Y no siempre se saben los finalistas en los concursos, casi nunca en realidad, pero en algunos sí, y entonces en algunos vi que estaba... bueno, en 2 en realidad, que estaba finalista y dije, bueno, pues no está tan mal. El profesor se confundía. Entonces, sí, entonces dije, bueno, entonces voy a mandar a un par de profesores de la facultad y del entorno de la facultad con quien me llevo bien, y pensé, bueno, estas personas son especialistas, van a decir como qué opinan de estos textos literariamente, y aparte me tienen suficiente cariño como para que la crítica no sea terrible, ¿no? Y entonces sí que me dijeron, o sea, les gustó mucho, me hicieron algunas apreciaciones que tuve en cuenta para mejorar el poemario, y entonces dije, bueno, no sé si este es el mecanismo y el modo, quizá mejor lo mando directamente a una editorial, porque no sé muy bien cómo funcionan los concursos, tampoco sé cuáles son limpios, ya sabéis, y entonces lo mandé a 2 editoriales, y una me contestó, Maclean y Parker, y me dijo que sí que les interesaba, y de repente escribía poesía. De repente, además, aquí entre nosotros, como estamos aquí solos, os diré que durante los años de carrera y demás yo me reía mucho, no sé si a vosotros pasaba, de los compañeros que hacían poesía, porque los que hacen o hacían prosa siempre son más
modestos, no sé cómo decir, pero los que hacían poesía era como, hola, soy Maribel, soy poeta, toma mis poemas. Léete los que opinas, es como, chico, por Dios. Entonces yo siempre me reía, es que los poetas, es que menudo ego, es que qué personajes. Y entonces todas mis amigas sabían bien de mi burla hacia los poetas y de repente yo tenía un libro de poesía. Y no solo hiciste la carrera de Filología Hispánica, sino también la de Filología Portuguesa. ¿Nos puedes contar un poco esa atracción hacia el portugués? Bueno, pues eso también es de la infancia, quizá por estar en un lugar fronterizo, pero también otra vez porque a mis padres les gustaba y les gusta mucho Portugal. Entonces viajábamos mucho y a fuerza también de viajar, pues conocíamos gente, hacíamos amigos. Y siempre en Portugal yo me he sentido y me sigo sintiendo como en casa. Además hay una fascinación doble, porque por un lado me gusta Portugal, pero luego también me encanta Brasil, que no tienen mucho que ver, ¿no? Pero cada uno con su cosa, incluso culturalmente y con su música, todo me gusta. Y Portugal, la comida, bueno. Entonces esa cosa de ir a Portugal y no saber hablar a mí no me gustaba, me gustaba poder comunicarme. Y además había un gesto también de cariño en ese aprender, ¿no?, el idioma del otro, que además yo siempre digo que no me ha dado, o sea, que no me ha parado a dar alegrías saber portugués, y a gran escala, que trabajo con literatura portuguesa, y también a pequeña escala, ¿no? La cantidad de veces que la gente ha sido amable conmigo porque sabían que yo era una española intentando hablar en portugués, pues es algo, bueno, un poco triste, porque habla muy mal de los españoles y de su poco interés en Portugal. Entonces, bueno, empecé a estudiar portugués y cuando empecé Hispánicas, pues empecé a hacer el portugués en la escuela de idiomas. Y lo digo además es con mucho orgullo porque mucha gente estudia no inglés, que me parece fenomenal, y otros idiomas, pero había como una especie de burla, jajaja, porque estudias portugués y se entiende. Como, bueno, se entiende, pero alguien tendrá que traducir, alguien tendrá que trabajar con estas cosas, ¿no? Y como digo, luego laboralmente me abrió las puertas a todo. Viví en Brasil y trabajé en Brasil gracias a saber portugués, etcétera, etcétera. Entonces, pues sirve para muchas cosas, como tantas cosas inútiles. Y entonces, bueno, cuando me fui a trabajar a Brasil y cuando a dar clases de español y demás, y cuando volví, pues ya con cierta perspicacia haciendo Hispánicas había elegido las materias que en ese momento eran de libre elección, que eran puente para hacer 2 años más de portugués. Entonces cuando volví a Brasil dije, bueno, pues en el momento que vengo además con el idioma ahí a tope, de terminar así en un año, me matriculé de 2 años, me matriculé en un año y me di así una buena paliza y también terminé filología portuguesa. Y luego estudiaste también el grado de teoría de la literatura. Explicando un poco de nerd, ¿eh? Y llevo gafas, ¿no? Sí tengo, pero ahora no están aquí. Sí, lo que pasa es que solo hice mientras hacía Hispánicas. Ajá. Porque justo cuando terminé segundo Hispánicas pusieron ese tercer, bueno, se llama tercer grado, ¿cómo se llamaba? Bueno, tenía un nombre específico. Y eran como 2 años más y tenías como la licenciatura de teoría literaria. Una mención, tal vez. No, tiene otro nombre, pero no me acuerdo. Era como 2 años más, eran 2 de Hispánicas y luego otros 2. Entonces también simultaneé tercer y cuarto de Hispánicas con tercer y cuarto del otro. Y bueno, como era el primer año que se hacía, la primera convocatoria éramos en plan 4 alumnos, 3, a veces estaba yo sola en clase. Pero bueno, estuvo muy bien y además me dio como muchas herramientas para después abordar cosas de literatura desde otra perspectiva más teórica y así. ¿Y cómo trasladas esa faceta de estudiante a la de docente? Porque sabemos que también das clases en la facultad, aparte de ser autora de grandes libros. Bueno, a mí la docencia me encanta. Realmente, si yo pudiera elegir un oficio, sería el de eterna estudiante, como se percibe por esas filologías. Me gusta mucho saber, de hecho pienso que la facultad fue tan feliz en gran medida, no solo por mis amigos y demás, en gran medida porque yo no tenía nada más que hacer que ir y escuchar. O sea, yo iba a clase no porque quisiera, no sé, aprobar o sacar algunas notas, es que me gusta ir a clase. O sea, a mí y sobre todo en la facultad, que en general, no todas, pero en general me gustan las materias, ¿no? Si tuviera que hacer otra cosa, pues. Pero esa curiosidad, satisfacer esa curiosidad a mí me motiva y me hace levantarme contenta por las mañanas. Y dar clase me gusta muchísimo. Me gusta menos investigar, esa es la verdad. Pero, o sea, investigar, la parte de investigar me gusta, la de redactar lo que he investigado no me gusta. Es como ahora que ya he satisfecho esa curiosidad que tenía al principio como punto de partida de la investigación, tener que contárselo a otra persona, pues sí, es realmente guay, pero si tengo que estar aquí haciendo un artículo, un texto de no sé cuántas páginas y además poner las citas, todo es una cosa que me agota. Pero dar clase me gusta mucho, me gusta el encuentro con los alumnos, me
Me gusta su presencia, me gustan sus comentarios y me gusta escucharlos y aprender también, ¿no? Dialogar, o sea, aprender de ellos en ese diálogo en las clases y bueno, y luego, bueno, pues prepararme las clases también me ayuda luego mucho también a escribir. Todo ayuda a escribir. ¿Qué asignaturas impartes? Pues en realidad ya no son las de Brasil. Eran un bombón esas materias y ya no son mías. Doy clases de literatura portuguesa. Hay una que es literatura portuguesa y otras artes, que es ese diálogo pues interartes entre pues, música, pintura y demás y literatura. Otra que es literatura comparada, español-portugués, que me gusta mucho porque pues al final mi gusto inicial era hispánicas. Y después una materia que es la que doy este semestre que se llama periodización y que sencillamente es historia de la literatura normal y corriente desde el romanticismo en adelante. ¿Y la asignatura más deseada que pudieses dar? La literatura comparada me gusta mucho. Esa creo que de las que imparto, de hecho, es la que más me gusta y creo que me gustaría poder darla mucho tiempo. Además me parece que no se agota, ¿no? Y además, precisamente a mí que me gusta tanto Portugal, me parece que estas son las materias también que nos permiten establecer puentes y entendimientos y vincularnos un poquito más. Muy bien, hacemos aquí un llamamiento a Manolo, que no cambie nada. Pues bien, ahora que ya nos conocemos mejor, me veo con la confianza de introducir la segunda sección, el meollo. Justifica tu respuesta. Uy. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. Responde y justifica. Argumenta. La primera pregunta de esta batería que viene ahora es que si tienes alguna afición o hobby en tu tiempo libre, digamos, separada de todo este mundo del que hemos estado hablando hasta ahora. Yo hago muchas cosas, demasiadas, porque eso implica no hacer bien nada. Entonces, mis ratos libres he ido, o sea, y he hecho hasta desde... He estado federada en ping-pong, amigos. Ya ves. Pero bueno, todo raro, todo un poco, como te digo, de nerd. O sea, si esto fuese una película de Estados Unidos, yo estaba aquí como... Los de la banda, ¿no? Digo, desde eso he ido a clases de costura y puedo hacer cosas con la máquina de coser medio apañadas. He ido a clases de bordado y me meto en clases de cerámica. Entonces, en realidad, debo decir, y hago aquí un llamamiento, todas las tareas manuales son maravillosas. Creo que es lo que nos ayuda también muchas veces a abstraernos y a desconectar y bien, todo bien. Así que no sé si os gusta esta respuesta, pero lo de federada está bastante bien. La respuesta sincera siempre nos gusta. No sé por qué me ha venido a la cabeza preguntarte que si hiciste pan en la cuarentena. O sea, sí, también me gusta cocinar, pero bueno, a decir verdad, yo hacía pan antes. Había estado hacía tiempo en cursos de cocina y tal, y lo de pan... Lo que pasa es que soy un poco flojilla y entonces a amasar el pan el profesor decía, que vamos a ver, ven que te echo una mano. Y yo... Entonces quizá puede ser mejor amasado, debería comprar una amasadora, pero... ¿Y algo que no te guste hacer? Limpiar. Limpiar, yo qué sé. Pero no por el hecho de limpiar, que también uno se puede poner podcast y escuchar cosas interesantes, sino por lo ingrato de que al día siguiente está sucio. O sea, es más por eso que por la labor en sí. Si tu obra de arte, esa limpieza, durase muchos días, no me parecería tan mal. Pero uno va al día siguiente está otra vez y dice, bueno, esto es como una cosa muy de Sísifo, ¿no? Es como una piedra, levantarla y una y otra vez. Entonces me parece una tarea ingrata por eso, no tanto por el hecho de hacerlo. Es cierto, es cierto. Y volviendo un poco al tema de la literatura, de algún libro que a ti te guste, ¿a qué personaje te gustaría conocer? Qué difícil. O, si no te gusta esta pregunta, ¿en qué obra literaria te gustaría vivir? Sabes que me acabas de chafar la pregunta final, ¿verdad? Venga. Vaya. Pues además, era la pregunta que traía, que ahora me inventaré otra, pero no la había pensado yo como para responder. No sé, porque me parecen los personajes literarios un poco perturbados y no sé si querría convivir con muchos de ellos. Pero, no sé, me gustaría a lo mejor vivir en... que pienso en poesía, además. Me gustaría Serías la primera que dice algo de poesía. Me gustaría ser un yo poético, tipo Alberto Caeiro, ¿no? Uno de los heterónimos de Pessoa, que es un ser feliz
que no necesita nada para ser feliz más que estar en los lugares. O también Ángel González, cuando dice: si pudiera ser Dios, haría un ser exacto a ti. Pues un yo poético así, feliz y que celebra. Es más fácil preguntar, ¿verdad?, que responder. Es que podía haber pensado yo esta respuesta, porque me decíais, pues responde tu propia pregunta. Pues hablando de yo poéticos, yo quería preguntarte que ¿en qué voces has vivido tú para construir la tuya propia? Qué pregunta más difícil. Sí. No sabría nombrar, porque además uno siente que nombrando también deja fuera a otros, entonces nunca hago esa labor porque me parecería injusta. A lo mejor te digo ahora 3, 4, 5 nombres. He leído todo lo que he podido y más, es decir, igual que vosotros, ¿no? Pues muchos de los autores que hemos estudiado en la carrera, más por supuesto muchos de literatura portuguesa, y luego en realidad me gusta mucho leer también a mis contemporáneos y siempre digo esto, me gusta muchísimo leer ensayo, que forma parte también de esa curiosidad que os decía antes. Y a mí el ensayo me ayuda muchísimo, muchísimo a escribir. Me ayuda a pensar y me ayuda, no sé cómo decir, a encontrar imágenes, a dialogar con otras cosas que no son las cosas que yo conozco. Pues si leo, yo no sé, un ensayo sobre, por ejemplo, ahora que veo ahí Los soldados, hay un poema sobre el silencio. Me leí un ensayo maravilloso de Acantilado sobre el silencio. Entonces hay como ideas que te vienen, imágenes, que es como, esto es lo que yo necesitaba para hablar de este tema, ¿no? Entonces, o te lees, no sé, tengo unos libros sobre jardines, no sé qué, entonces no voy a ser, por ahora, no voy a hacer horticultura, pero algunas imágenes, ¿no?, del campo, o si habla, yo que sé, un texto que hable de las estrellas, pues de repente te da una imagen que te ayuda a nombrar, ¿no? Entonces, no solamente otras voces otras voces poéticas me ayudan a crear, sino que en realidad todo contribuye, ¿no? Y yo siempre digo que a mí me ayuda más leer ensayo que leer poesía para crear. Y además es como que ¿cómo se dice? Me llena de ganas de escribir, me llena de entusiasmo, ¿no? Son esos dioses que nos habitan. Quizá, no sé si a raíz de ese entusiasmo es cuando te ves impulsada a escribir, o es algo que te lo tomas más como un oficio, en el sentido de voy a dedicar este tiempo a escribir. ¿Cómo funciona? Pues las dos cosas. Digamos que el germen inicial es el entusiasmo, la sensación, no diré la inspiración, sino la intuición, mejor, de que hay algo en alguna parte que está diciendo algo. Es decir, nosotros, pues después de este encuentro, pues vosotros recordaréis unas cosas y yo otras, y habrá algo quizá que se os grabe, algo que digamos, o algo, o esta luz que estoy mirando, cualquier cosa, y algo que se nos graba. Entonces, ¿por qué unos recuerdan una cosa y no otra? ¿Qué es lo que nos obsesiona? ¿Qué es lo que percibimos? Y la sensación de que a veces en un encuentro, en un momento, pasa algo, pero no sabemos qué, porque es como medio subterráneo, ¿no? Entonces ahí, como yo apunto cosas, que digo, aquí hay un poema que no sé qué es, ¿no? Pero aquí hay algo, entonces voy apuntando ideas. A veces esa idea viene ya no con alguna resolución o con algún verso, o es un poco más compleja. Y luego, obviamente, tiene mucho de oficio, claro. Y además eso es algo que tiene que quedar siempre claro, porque escribir el poema puede ser más o menos, voy a decir una palabra así, entretenido, pero luego corregir es aburrido, porque es volver una y otra vez y buscar y insistir y corregir y pulir y otra vez y cortar. Y para escribir yo creo que aparte de eso, de esa especie de intuición que puede tener mucha gente, una mirada literaria sobre las cosas, o dialogante con el mundo, no sé cómo decir, alguien tiene que querer escribir. Parece una tontería que estoy diciendo, absurda, pero es que si vas a dedicarle muchas horas, tiene que haber una voluntad en ti de escribir. A veces cuando alguien me dice, si es un texto, yo qué sé, un trabajo, lo que sea, alguien dice, es que yo no escribo un artículo, yo no escribo así tan bien. Y digo, pues que esto yo lo he corregido muchísimo, hasta no es mi primera redacción. Entonces, tú si no escribes así es porque no quieres hacer las 5 o 6, 7, 10, todas esas correcciones. Entonces no hay una voluntad. O sea, es como tú quieres que salga el texto bien a la primera, ¿no? Entonces no hay un afán verdadero por trabajar ese texto, por trabajar el lenguaje o por encontrar, ¿no?, como la manera poética de eso. No, gente, no tienes impulso y no pasa nada. Entonces tienes que querer hacerlo y luego hacerlo. Y eso no era así. Antes hablabas de cómo entraste en el mundo de la poesía. ¿Ha cambiado un poco tu concepción de la poesía y de la creación poética? Al principio, cuando quizá no había un lector ideal, por aquel entonces que decías, pues ni te planteabas publicar,
a actualmente, que ya tienes a lo mejor una editorial detrás? Sí, etcétera? sí que pienso, o sea, esa es la diferencia de lo que tocas de mencionar quizá del primer libro y los demás. Que sí que tengo más presente el hecho de que hay otras personas. Supongo que en el primero también, aunque fuese de una manera así ensoñada, ¿no? O sea, uno escribe sí, un poco para sí mismo, pero un poco no. Entonces sí, quizás esa diferencia la hay. Lo que pasa que es verdad que a mí, y esa es mi manera también de escribir, me gusta dialogar con los demás, ¿no? Hay muchas maneras de hacer poesía y yo no soy una poeta, a pesar de que me gusta también leer a esos poetas, pero no soy así como escritora. No me gusta el trabajo un poco vacío sobre el lenguaje, ¿no? Me gusta más la idea que una cosa más estética. Entonces sí que tengo como muy presente a los lectores, y también a base de encuentros o charlas o demás me he dado cuenta de que la poesía está mucho más próxima de las personas de lo que la gente se cree, ¿no? O sea, si tienes delante, a mí me resulta una cosa interesantísima y me fascina y me gusta mucho cuando me invitan a institutos, por ejemplo, que digo, bueno, tengo a unos adolescentes que no les interesa nada la poesía, que han dicho, esta tía viene a quedarnos una tal, y entonces digo, tengo 1 hora para que 1 o 2 salgan de aquí, si son más ya entonces he triunfado total, 1 o 2 salgan con una mínima curiosidad. Y además los adolescentes es que están deseando en el fondo que les guste, voy a decir cualquier cosa, y son un público en realidad, o sea, ellos tienen cosas que decir, y son un público que muy agradecido, lo ves en sus ojos, si les estás gustando o no. Entonces yo pienso, a ver, ¿cómo puedo, o sea, qué pueden pensar ellos, qué pueden esperar de la poesía y qué puedo decirles yo para que esto les atraiga, ¿no? Entonces me gusta mucho, y eso es algo que ahora tengo también muy en cuenta cuando hago una charla, cuando escribo, cuando pienso en la literatura, ¿no? En los lectores que no me quieren leer. Entonces, ¿cómo hacer, no? Para que si quieren. A mí o cualquiera vaya. Y no sé si nos podrías contar un poco cómo es ese proceso de escritura cuando escribes poesía. ¿Hay algún, no sé, esa fase de inspiración? Cuéntanos un poco acerca de sí, eso, pues porque sí. Creo que es muy interesante. Pues como os decía, veo cosas y entonces apunto. Normalmente lo que tengo son a mano papeles, que luego, a ver, hay que tener un poco de cuidado con los papeles, o en el propio móvil, no las notas del móvil. A veces voy escribiendo con el móvil, que bueno, parece que estoy ahí como enganchadísimo, voy apuntando cosas y así. No me apaño con la grabación, mi móvil hace cosas raras, entonces voy escribiendo. Además así escribo más despacito y también voy pensando mejor. Y entonces voy apuntando notas. Y luego también, por ejemplo, como os decía, cuando leo también apunto muchas cosas. Y hace poco le decía a unos chicos que están en un máster de creación literaria que tengo una disciplina que pues es algo, supongo, meritorio, no sé, que es pasar las notas que me interesan de los libros, porque todos hacemos las anotaciones en los libros y luego se quedan ahí, y yo soy muy despistada. Entonces, como soy súper despistada, necesito rescatar eso, y no puedo acordarme de que yo tenía una nota en el libro tal, de no sé qué, no. Yo, ese libro se cerró y se acabó. Y es que no me olvido hasta casi del argumento. Entonces, si hay, yo cuando voy subrayando, subrayo cosas que me interesan, pero si es algo que me interesa, digamos, poéticamente, escribo una P al lado. Entonces, luego cuando acabo un libro, reviso y todas las cosas tienen una P, porque, por ejemplo, ¿de dónde sacas una cita para no sé qué? Bueno, pues porque he hecho una labor previa, ¿no? Entonces, tengo como ahí como unos documentos que me sirven de notas. Y ocurre que cuando tengo una idea de un poemario, que, o sea, tengo siempre varias, pero hay una como que es la que está más presente, la tengo siempre presente. Es decir, está como una parte trasera de mi cerebro, aunque ahora mismo, por ejemplo, no estoy pensando en eso, pero cualquier idea que me venga me va para ese poemario. Es como, no sé cómo decir, como que tengo un estado de alerta. Uh-huh. Y eso está muy bien porque es como que estoy trabajando cuando no estoy trabajando. Cualquier cosa que leo, cualquier cosa, si veo una película, cualquier cosa tal, digo, mira cómo esto para el poema, aquí no estaba. Entonces es como que no es que yo busque cosas para ese poemario, sino que como estoy trabajando en ese poemario, todo llega a ese poemario. Y entonces pues eso, voy tomando notas, y luego sí, hay momentos en que me siento a pasar esas notas, esas ideas, a escribir, y luego ya pues escribo, acumulo todas esas ideas en una carpeta, y luego voy desechando ideas y empiezo a hacer poemas, borradores, y digo, este está bien, este está mal, este está saliendo, este está muy mal, y vamos ya como eliminando. Para una persona que no te haya leído nunca, ¿qué temas has considerado importantes tratar en tus poemas? Pues yo creo que bueno, yo soy un poco pesada, entonces los poemarios me gusta que sean unitarios, que no es una cosa necesaria en poesía, ni mucho menos, no tienen que tener un tema, no es algo que nadie haya dicho, o sea, un poemario es un conjunto de poemas, fin.
Pero a mí me gusta muchísimo, muchísimo, me obsesiona la estructura del poemario, de manera que cualquiera puede leerlo, pues uno aisladamente y todo encaja y tiene sentido, pero si lo lees de principio a final, es un recorrido que está puesto por la autora y bueno, pues que puede ser más o menos interesante. Entonces yo siempre pienso que el poema en sí mismo pues tiene eso que funcionar solo y va a significar sin necesidad de nadie más, pero ¿qué pasa si lo pongo a dialogar primero con este y después con este de al lado, ¿no? Pues que multiplica sus significados y puede decir más cosas, ¿no? Y si además está dentro de un discurso único dentro del libro, pues aún es como que me parece que gana fuerza. Incluso los poemas, que en un poemario siempre hay poemas un poco más flojos que otros, pues los flojos también se ven un poco empujados por el conjunto. Entonces, en ese, como son 4 los libros, pues en ese primer poemario la idea era como una especie de ese encuentro con el mundo, con los ritmos, con la forma de vida, con con el uso de las redes, la vida en general, que también está de alguna manera presente un poco en Los Inútiles, es un poco un tema que se toca, ¿no? Pues eso, que con Los Inútiles la idea era un mundo sumamente pragmático en el que nuestros saberes no interesan mucho, son saberes de segunda porque no son tan científicos o así se siente y además pues no generan mucho dinero, pues ya está, somos inútiles y me pareció un poco arriesgado poner mi nombre debajo de Los Inútiles, pero ahí van. Reivindico la inutilidad y no me importa ser la primera. Entonces eso es una reivindicación precisamente frente, pues digo que conecta mucho con el liberto, frente a todo lo que se nos impone, ¿no? A ese pragmatismo y a ese utilitarismo malentendido, pues una defensa no de que lo inútil sea útil, sino de que lo inútil es inútil y está muy bien que sea inútil y tiene que existir porque las cosas son inútiles y está genial. O sea, una flor es bonita para nada, porque es bonita y menos mal que es bonita, ¿no? Y así nos salva con esa inutilidad. Y después el libro Autobús de Fermoselle tenía que ver con... O sea, sencillamente en un inicio quería hablar de mis abuelos y quería hacer como una especie de homenaje, pero al intentar hablar de ellos me vi hablando de sus pueblos y al hablar de sus pueblos me pareció necesario hablar del paisaje y dije, bueno, es que claro, estas personas están atravesadas por el lugar donde nacieron y crecieron y al hablar de esos lugares como yo los viví de otra manera, me pareció también fundamental hablar de mi infancia porque es que el mismo paisaje era diferente para ellos y para mí. Para mí era un lugar, como os decía antes, súper feliz, de libertad y para ellos pues era pues, más cercano a la esclavitud casi, ¿no? Y entonces pues al final quedó ese libro así como una especie de cosa de viaje por la infancia, por la familia, por los orígenes y por un poco las raíces. Y luego 80.000 soldados de terracota es un duelo y es el duelo por la pérdida de mi padre y ya está. O sea, no tiene mucha más explicación. O sea, en realidad no es un libro tanto de duelo como es un diálogo con mi padre, con quien yo hablaba muchísimo. Entonces lo planeé, lo ideé de tal manera que, bueno, si yo pudiera ver a mi padre le diría, mira, esto es lo que ha pasado. Y si lees este libro, pues entiendes todo el proceso. Y más o menos es eso. Continuando un poco con la pregunta de Marina, ¿qué temas te inquietan en el futuro para... Me inquietan mucho, es que no sé si decirlo, porque entonces hago spoiler. Queremos la exclusiva. Spoiler, hay uno que no os voy a decir, pero a vosotros 5 os gustaría mucho. Es un poco friki. Pero ese, no sé, cuando me salga, porque tengo que tener tiempo para hacer el juego que quiero hacer. Pero bueno, no sé, me interesa siempre, o sea, en realidad, incluso ese poemario de mi padre, todos son, creo yo, por lo menos yo lo intento hacer así, poemarios vitalistas, ¿no? Aunque puedan tener un fondo a veces triste, porque hace no mucho me acusaron de ser una poeta triste y dije, vaya, pues a pesar de esa aparente tristeza, siempre, también en el liberto, hay como una salvación, hay como una resistencia y hay como la opción de escapar de esas cosas malas, ¿no? A través, justamente, siempre en todos los poemarios de la reivindicación de la alegría, de la vida y justamente de la belleza, ¿no? De aquello que nos conmueve en el sentido literal, ¿no? Que nos conmueve, que nos mueve. Entonces, no quiero decir mucho más, porque entonces estropearé la sorpresa, pero defensas de la vida. Muy bien. Yo o sea, la siguiente pregunta es que la tienes que hacer tú, Jaime. Es que es verdad es que, tuya. Claro. Que como he hablado ahora, no quería forzar y acaparar un poco la atención, pero siempre tengo una pregunta, ¿no? que me encanta hacer, que es si tienes algún consejo para, pues suele ser de profesor a alumno, pero sí, no tiene por qué. Estudia. Puede ser. Pues buen consejo. Está bien. Yo lo dejaba. Así está claro.
No. Pues que no me vienen mal esos No, consejos. es que hay consejos que se pueden dar de profesor a alumno que los profesores no han hecho, entonces es un poco... Claro. O sea, por ejemplo, llevar el trabajo al día, ese tipo de cosas que son súper buenas, que yo nunca he hecho, pero es que sé que es muy bueno. Pues esos son consejos que no sé si servirán. Y extracurricular, vamos a hablar de persona a persona, algún consejo a los jóvenes que nos escuchan también, porque esto está enfocado a la gente de la universidad, a los estudiantes de la universidad, o incluso vamos a poner también, quizá anulando esa voz que tuviste en la carrera de que aquí no se aprende a escribir, ¿algún consejo a algún joven escritor o escritora? Bueno, pues en la primera parte de la pregunta, ese consejo como general siempre es el mismo porque, bueno, lo percibo un poco así, como que los alumnos, los estudiantes que son más jóvenes que yo, que no se dejen llevar por la desesperanza. Todo siempre tiene o sea, siempre hay que luchar por esa esperanza, por esa confianza. Creo que es igual de laborioso confiar que no confiar. Creo que es más mejor proyectar un futuro optimista que un futuro pesimista. La cabeza agradece que el futuro imaginado sea mejor, y creo que es una obligación vital confiar. O sea, confiar. Hay un poemario de González Iglesias que se llama así, Confiado, y sí, la confianza es lo contrario a la desesperanza, ¿no? Entonces no me gusta como que, de hecho, cuando a veces leemos en clase, ¿no?, textos así, de hecho ayer leíamos uno sobre Antero de Quental, que era un pensador muy angustiado, y luego los poemas, y pienso, espero que no se vayan a casa pensando que la vida no tiene sentido, porque ciertamente no tiene, pero es que no importa. O sea, no tiene que tener un sentido. ¿Quién ha dicho que tenga que tener un sentido, no? Entonces, esto es más bien una cosa, como os decía antes, de defender la alegría y defender esa esperanza. Y para los que quieren escribir, pues no tengo mucho más consejo que los consejos ya manidos, ¿no? De que lean y que se lancen. Y sobre todo, hablando con una posible Maribel que haya ahí, pues que no tenga tanto, o sea, que los alumnos, los futuros escritores, que no tengan tanto pudor. Creo que lo mejor que uno puede hacer es lanzarse y mostrar lo que escribe, incluso para que le digan que está mal o que se puede mejorar, porque desde luego, dejándolo en tu cajón, pues no vas a conseguir nada salvo publicar tarde. Pero sin mucho ego, ¿no? No, sí, mucho ego. Con mentalidad de autor de prosa. Pues tras este sabio consejo, vamos de tu mano a ya la última sección, con un poco de pena, la verdad, porque me ha encantado. Sé que me ha encantado, con total sinceridad. Vamos con la tercera y última sección. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Vale, pues ahora quería preguntarte yo sobre... antes te preguntaba voces poéticas, ahora a ver si se puede, un libro que haya sido relevante en tu vida. Un libro que te haya marcado especialmente. Me gustó, o sea, me marcó muchísimo cuando leí Crimen y Castigo, porque lo leí en el instituto y lo leí por un profesor que tuve, que se llama Arturo, y todavía está vivo, y este profesor nos daba literatura universal y habíamos estado leyendo con él. Bueno, es que él era maravilloso, o sea, era el profesor de literatura. Entonces a mí me tenía, yo no sé el resto, pero yo a mí me tenía absolutamente nubilada. O sea, es que él llegaba y comenzaba a hablar, y era como que te embaucaba. O sea, él era ya en sí mismo como... Lo que hacía era literatura, de manera oral. Entonces te contaba es que además a veces lo pienso y digo, es que no recuerdo exactamente cómo eran las clases, solo que yo llegaba allí y ya estaba como... escuchando, y todo lo que nos contaba, todo lo que nos decía. Entonces a mí todos los libros que leímos me parecían maravillosos. Leímos Madame Bovary, leímos cosas del Decamerón no entero, y leímos muchas cosas, pero tuvimos que leer Crimen y Castigo. Entonces yo llegué a mi casa y le dije a mi padre que teníamos que leer eso, que mi padre tenía biblioteca. Entonces me dijo, toma, te va a encantar. Y es que recuerdo esa lectura como una cosa así, como una epifanía que pienso, ¿no?, que es algo que le pasa mucho a los adolescentes, esa sensación de descubrimiento, que es un poco tontorrón porque lo estás descubriendo tú, pero el mundo ya lo descubría, ¿no? Pero la sensación de el mundo se abre, o sea, esto existe. Y es que recuerdo estarlo leyendo, cerrar el libro, ir al salón y decir, ¡buah, es genial! Y volver y seguir leyendo, es que me encanta.
encanta. Entonces, eso es algo que pues no me pasa ya. Entonces, es algo que me encantaría que me pasara, pero cada vez me cuesta más que me gusten así arrebatadamente algunos libros, quizá porque muchos ya no son novedad, ¿no? Y en ese momento todo era, como digo, nuevo. Y una lectura tipo, y eso que yo era bastante lectora, pero una lectura tipo Crimen y Castigo, pues no la había hecho. Y digo que me gustó mucho Madame Bovary, que la hemos leído antes, pero es que ese fue como, ¡buah!, increíble. Y lo recuerdo, o sea, es que ese sí que fue, os decía que no me gustaba escribir después y investigar y tal, pero ese sí que cuando llegó el examen dije, aquí me voy a contar todo lo que... Y sí, fue una... Luego al entrar a la universidad pues ya vi que había profesores también como él y que disfrutaban mucho de la literatura y que me conseguían emocionar al leer ellos un poema y eso, y la felicidad. Qué curioso, no un libro para vivir en él, porque... No, desde luego que no. Vaya ático. Yo no quiero estar ni conocer a Raskolnikov ni nada. No. Anda, hombre. Ojo. Estás tú. Bueno, pues te vamos a hacer ahora una ronda de preguntas cortas durante 60 segundos, Ay. las que te dé tiempo a responder. Sí. Algunas son un poco más chistosas, otras un poco más serias, pero... Bueno, Ánimo. Adelante. cuando me digas, Jaime. Dale, pregunta. Fruto seco favorito. Almendra. Cervantes o Camões. Cervantes. Tienes una jirafa y nadie lo puede saber. ¿Dónde la escondes? En el garaje de mis padres. No sé si cabe. Receta familiar favorita. Rosquillas. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Teletransportarme. Electrodoméstico favorito. Una lavadora. ¿Qué es lo más antiguo que tienes? Uy. No sé. Yo no lo sé. No hay nada antes de mí existe. No lo sé. No sé qué tengo antiguo. Alguna cosa, no sé, un reloj de mi padre, no sé. Un lugar al que viajar. Lisboa siempre. Tienes una empresa de patatas fritas y puedes lanzar al mercado un nuevo sabor, el que tú quieras. ¿Cuál eliges? Soy unas sosas que me gustan al punto de sal. ¿Oca o parchís? Parchís. ¿Primero los cereales y después la leche o primero la leche y después los cereales? Primero la leche y después los cereales. Tiempo. Pues con esta última respuesta, no muy a mi gusto. O sea, no tomo cereales, esa es la respuesta, en No realidad. tienes ni idea, Jaime, no tienes ni idea. Bueno, esto es un complot. Vamos a pasar con la pregunta que te han dejado. Sí, bueno, ya la sabes ya ahora de antemano, pero te la volvemos a repetir por si acaso. Y la pregunta que nos hizo la anterior invitada, Carmen Fernández Juncal, es ¿qué hacer? Que se puede responder de miles maneras, pero bueno, te dejamos que eso sea tu elección. Pues yo diría que a la pregunta ¿qué hacer? Respondería esperar. Esperar, pero ¿en qué sentido? Porque En el mismo que me Pues dijeron espera, que hacer. Espere usted, va. Depende, no pero- podemos esperar a la Claro. respuesta. No. En el mismo sentido que alguien pregunta qué hacer, siempre ante cualquier dilema vital, esperar, pausa, lentitud y ya después hacer. Y tu pregunta al siguiente invitado o invitada, que no sabemos quién es. Bueno, como se quedó un poco chafada la pregunta, que era justamente, en realidad era qué personaje literario te gustaría ser, pero como eso no, y yo derivé la pregunta por la poesía, pues entonces dejo la siguiente pregunta, que es, si pudieras vivir en un poema, ¿en cuál vivirías? Muy bien. ¿Qué hacer con la poesía? ¿No? Yo creo que justo que acabas de hacer esta pregunta, tenemos tiempo para que, si quieres, puedas recitarnos alguno Por de tus supuesto. poemas. Tenemos aquí Sí. 2 de tus libros. ¿Preferís que sea algo más simpático o algo más Nosotros serio? esperamos a que venga lo que venga. O hago dos. Dos, venga. Venga, hago dos porque Dos, porque merece la pena. uno os lo voy a dedicar. Os lo digo a que merece la vosotros. pena. Uno os lo dedico a vosotros, que es sobre la docencia y sobre un alumno que tuve que quería hacerme creer que le interesaban mis clases y la verdad es que no mucho. Y una vez, no era la única, pero una vez vino al despacho así todo muy elegante a convencerme de que, claro, que tenía una novia que había venido de no sé qué país y claro, tenía que ir a Barajas a buscarla, que es que no había ido a clase porque obviamente tenía que ir a buscar a su novia a Barajas y yo, pues dije, claro. Boletín de notas. Entra en mi despacho un chico perfumado,
galán de alguna novela, que quiere explicarme que ayer no asistió a clase porque entre 2 materias eligió la del cuerpo. Siento muy dentro el palpitar, celebro con la sonrisa el deseo de sus 20 años, me pregunto si no habría hecho yo también la misma cosa. Soy el sacerdote que comprende a ese ser bendecido por el amor, mientras mi mano exige penitencia y escribe un 0 en su boletín. Espabilame a clase, hombre. Sí, yo entiendo que lo haga, pero... Pero pues estudias, sí. Claro, pues tienes que volver a clase y volver al redil. Vale, ahora os leo uno de este, que es un poquito más largo, que se llama La Bestia, que además, como hacíais referencia en el... o no sé si... bueno, que habla de la llegada de la enfermedad. La bestia. Nos viene mordiendo los pies una bestia que ha reptado desde su angosto y húmedo nido. Imaginábamos ruidos de cristales, gemidos desgarradores, animales huyendo con pavor, pero es el suyo un rumbo espeso que avanza larvado con el murmullo sigiloso, así crecen las plantas, de la erosión irreversible. El fin avanza siempre callado. Y ya viene papá, ya va llegando a lo vivo desde el suelo. Nos viene mordiendo los pies una bestia con las fauces abiertas. Notamos que es ella porque abrasa con su lengua la tierra, las huellas del regreso, mengua los senderos. Parece que quiere entrar en este hogar, parece venir a buscarnos. Nos viene mordiendo los pies una bestia y tú dices, aunque la mesa está lista, tú dices, saldrá al camino a detenerla. ¿Qué será de nosotros desamparados? Debo ser yo quien lo haga, es mejor así. Y cuando cae la noche en la ventana vuelves, no sirve el golpe en el cráneo de la bestia. De esta salida aún vuelves. No llores, me pides malherido, o nos encontrará antes. Pero está el zarpazo, y la sangre ya es el rastro y la puerta que necesitaba. Se están agitando los cimientos, visiones de un hogar devastado, porque ha dejado su señal indeleble en nuestros muros. Tú eres el lugar de la grieta. En tu estómago algo empieza a palpitar, aullido más fuerte que tú mismo, con más vida, piedra que crece, se alimenta de ti y no se puede detener. Mantenemos firme el abrazo, vendamos la mordedura y cerramos los ojos para no ver su rastro en tu piel, para no ver cómo se mancha el cuarto, para no ver a la bestia cuando echa abajo las paredes, para no ver cada noche cerramos los ojos, para no ver cómo trepa por ti el silencio del que pronto estaremos cercados. Pues siento romper el silencio después de un buen poema, que nunca es mudo, ese silencio. Y podemos dar por finalizado este programa. La verdad es que ha sido un honor tenerte aquí y un placer. Un placer para mí, muchas gracias a los 5. Ha sido maravilloso estar aquí con vosotros. Pues muchísimas gracias de parte del equipo. Luis. Hasta la próxima. Ariadna. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Jaime. Eso es todo, amigos. Y Marina. Nos vemos para otra semana. Un saludo. Como decimos siempre, muchas buenas y agramaticales gracias. Tenemos redes sociales, ya las conocéis, podéis seguirnos, vernos, etcétera. Y nos quedamos con la canción de la invitada de Franco Battiato. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti, la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscere
gli orizzonti perduti non si scordano mai. La stagione dell'amore tornerà con le paure e le scommesse. Questa volta quanto durerà? Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi, e gli orizzonti perduti non ritornano mai. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni,